Entonces dice el 34, luego el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes que son bendecidos por mi Padre, tomen su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación. Fíjense que en cambio, el mismo Jesús habla de que es desde la creación el reino, o sea que el del reino, que alude al reino, en este caso al reino milenial, al reino terrenal que se va a establecer con nuestro Señor Jesucristo durante 1000 años acá en la tierra, se está mencionando desde la creación, e incluso las escrituras la mencionan desde el mismo libro Génesis. Antes existía la tradición oral y que Dios le daba su mensaje a los seres humanos, a Adán, a Eva, a Abraham, a Noé, a Enoc, etc. Pero ya las mismas escrituras del Antiguo Testamento tienen consignado desde el mismo libro Génesis cómo se comienza la enseñanza o el anuncio del reino. En cambio, veamos lo que dice sobre el misterio o el secreto, que tomemos uno o dos textos que dice lo siguiente. Por ejemplo, ya leímos en Efesios que habla desde antes de la fundación, en los versos 3 y 6 y 9. Pero entonces veamos otro, por ejemplo en Tito, lo que dice, que también es un libro que pertenece al misterio. Veamos rápidamente Tito 1, 2 para ver lo que dice. Está de Timoteo. Tito 1, 2 dice lo siguiente. Vean lo que dice. Vean lo que dice. Leamos desde el 1. Pablo, un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo para la fe de los elegidos de Dios. Claro que esta elección es de acuerdo al conocimiento previo de Dios de quienes van a tener fe en él. Y la elección tiene que ver no elección para creer, sino elección para ser adoptados, como dice en Efesios, que es para ser hechos hijos. O sea que Dios no escoge quiénes son hijos, no escoge quiénes van a creer, sino ha predestinado para adopción como hijos a los que Él, por su previo conocimiento, sabía que iban a creer en su evangelio. Entonces dice acá, y un apóstol de Jesucristo para la fe de los elegidos de Dios en el conocimiento de la verdad que lleva a la piedad. Vean lo que dice el 2. Una fe y un conocimiento que descansa en la esperanza de la vida eterna que Dios, que no miente, prometió antes de la fundación del tiempo, y que a su tiempo señalado trajo su palabra para iluminar a través de la predicación confiada a mí. Esto fue escrito por Pablo, por el mandamiento del Dios nuestro Salvador. Dice acá, para Tito, mi verdadero hijo, en nuestra común fe. Es la fe presente que Pablo estaba predicando en su ministerio desde la prisión. Entonces, gracia y paz a ustedes, y esta fe consiste en lo siguiente: gracia y paz a ustedes de Dios el Padre y de Cristo Jesús. No es arrepiéntanse y crean en el Evangelio, como decía Juan el Bautista. Fíjense que es importante la correcta división de las escrituras. O sea que eso está Tito 1:2. Habla de un mensaje diferente. Este mensaje no habla de una licencia para pecar, sino, como dice Tito, el mismo Tito dice en el capítulo 2, versículo 13, digamos desde el 12 al 14, pongámoslo así, de que la gracia, esta gracia que es por la fe, no enseña una licencia, sino que enseña a caminar en la piedad. O sea que un caminar que sea digno de un hijo de Dios. O sea que no es pensar que porque este evangelio es un evangelio antinómico que habla de desobedecer la ley. No, es un evangelio, es una dispensación con un mensaje de gracia que habla de caminar de unas diferentes
elementos de perdón y de seguridad, de salvación, que es totalmente, que se distingue del mensaje anterior del Evangelio del Reino, en el que Dios tampoco va en este mensaje en contra de su moral, porque Dios siempre quiere un caminar digno, y no un caminar como lo hacen los miembros de las naciones, en inmoralidad e injusticia. Por eso es una manera diferente en que Dios se relaciona con el ser humano y los miembros del cuerpo de Cristo en esta dispensación en la que nos encontramos. Quiero tomar en Colosenses también se habla de antes de la fundación. Veamos en la segunda carta de Timoteo, esta última, voy a leer esta última para establecer una comparación de este verso. Está en el capítulo 1, verso 9. Leámoslo a ver. 2 Timoteo, capítulo 1, verso 9. 2 Timoteo, capítulo 1, verso 9. Dice así: leamos desde él. Aquí no sé, a veces veo bien, a veces veo mal. Ustedes me disculpan. Y dice así. Es en el verso 9, estaba viendo el contexto. Leamos desde el 8. Por lo tanto, no se avergüencen de testificar sobre nuestro Señor, o avergonzados de mí, sus prisioneros. ¿Sí? Por eso se llama las cartas de la prisión de Pablo. Pero únase conmigo en el sufrimiento por las buenas noticias, por el poder de Dios, quien nos ha salvado y llamado para una vida santa. Fíjense, el mensaje de gracia es también la santidad. No por nada que hemos hecho, pero por su propio propósito y gracia. Y dice, este es el verso interesante que es el 9. Esta gracia se nos dio en Cristo Jesús antes de comenzar el tiempo. Pero ahora ha sido revelada a través de la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Fíjense que Dios se le apareció a Pablo desde Hechos 9. O sea que es un ministerio celestial, que se llama, no el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él decía que Él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y o en Romanos 15 cuando decía que Él vino por la verdad de Dios para cumplir las promesas hechas a los padres. Eso está en 15.8, Romanos 15.8, sino que es un ministerio celestial de nuestro Señor Jesucristo. Después de ascender, se le aparece a Pablo, comienza a darle revelaciones a Pablo, y posteriormente al libro de los Hechos le revela la dispensación del misterio, después de que la salvación es enviada de la nación de Israel a las naciones. Una vez de que la nación de Israel fue dejada a un lado, Dios se divorcia de ella, como he comentado, y ya se entiende ahora con las naciones en general, no a través de la nación de Israel. Dice acá en el verso 10, pero ahora ha sido revelado a través de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, quien ha destruido la muerte y ha traído la vida e inmortalidad a través del Evangelio. Y de este Evangelio yo fui escogido un heraldo y un apóstol y maestro. Por eso es que estoy sufriendo como lo estoy. No me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy convencido de que es capaz de guardar lo que le he confiado para ese día. Bueno, recordemos que cuando él habla de este Evangelio, recordemos que si este Evangelio pertenece a esa dispensación que le da Dios para las naciones, entonces hay un Evangelio que está en Efesios 1 y 2, que no es el mismo Evangelio del Reino que venía siendo predicado en los Evangelios cuando se hablaba del Evangelio del Reino, que predicaba arrepentimiento, bautismo en agua, etcétera, etcétera. Que bueno, yo quiero suspender acá
y espero seguir estableciendo diferencias entre el misterio y si el misterio, entre el misterio y si el misterio existía en la profecía y en el Antiguo Testamento. Les agradezco mucho por su atención.